Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro culto de esta mañana. Voy a pedir que tome asiento, por favor, y como siempre, tome su Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Creo que es una bendición. Lo hemos estado hablando los miércoles, aquellos que conectan los miércoles, ¿no? Es una bendición poder entender la palabra de Dios, ¿no? Y es una bendición ver las cosas que están aconteciendo a su alrededor. Yo creo que todos conocen lo que está pasando, ¿no? Y saber que eso está escrito, eso está en la Biblia, eso va a suceder. Y es una bendición saber, nosotros sabemos de que estos políticos, ellos sin saberlos, Dios los está usando para cumplir sus propósitos, amén. Dios usa, y eso no es de maravillarse, Dios usa a los demonios cuando quiere cumplir algo, ¿no? Dios usa hasta el mismo diablo. Cuando Dios quiere hacer algo para que su palabra se cumpla, Él usa cualquier cosa. Y más o menos usted sabe lo que está aconteciendo, pero quiero que vaya a Mateo 24. Ya terminamos con Mateo 24, para que usted sepa, ¿no? Ahora vamos a empezar a estudiar un tema que yo pienso que es importante, ya se lo voy a decir más adelantito. Pero Mateo 24, versículo 6, para que usted vea lo que se está cumpliendo, todo lo que nosotros hemos estudiado, este capítulo que estudiamos con detalle por varios meses, ahora usted lo puede ver y usted puede ver que está aconteciendo a su alrededor lo que dice la Biblia. Usted está en Mateo 24, solo versículo 6, solo para que usted vea lo que le estoy diciendo. Y mire lo que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Exactamente lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Van a oír ustedes en los últimos días, cuando Cristo se acerque, cuando esté su venida a las puertas, que ya está a las puertas, van a oír ustedes, dice, guerras y rumores de guerra. Mirad que no os, ¿qué dice ahí? No os turbéis. Mirad que usted esté tranquilo, que usted vea las cosas que están aconteciendo. Sí, el gas se puso un poquito más caro, ¿me entiende? La comida más cara, y usted va a sufrir las consecuencias. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias, pero dice el versículo, mirad que no os turbéis, tranquilos. ¿Y por qué no os turbéis? ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque dice el versículo, ¿es qué? Es necesario que esto que está aconteciendo acontezca. ¿Por qué? Porque la Biblia se tiene que cumplir. Y Dios va a mover personas, va a mover políticos para que su palabra se cumpla. Y dice el versículo, es necesario que esto acontezca. Y hay personas, la Biblia dice que nosotros somos llamados a orar por todos los hombres, dice la Biblia, ¿no? Orar unos a otros. Tenemos que orar. Pero ¿qué tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cómo debe ser nuestra oración? ¿Será que nuestra oración debe de ser que no haya guerra? ¿Será que eso sería nuestra oración? Si la Biblia dice que es necesario que esto acontezca. Entonces, si usted se pone a orar que no haya guerra, creo que vamos a estar un poco equivocados en la oración. Entonces, tenemos que aprender cómo orar. Pero qué bonito, ¿no? Saber que lo que la Biblia nos dice se está cumpliendo, nosotros lo estamos viendo. ¿Y qué dice? En Lucas creo que dice, cuando ustedes vean estas cosas que están aconteciendo, erguidos, estar preparados. ¿Por qué? Vuestro Redentor se acerca. Jesucristo está a las puertas. Amén. Él está a las puertas, lo estamos viendo, y no tenemos que alarmarnos. ¿Por qué? Porque esto es necesario que acontezca. Y esto es lo que estudiamos, Mateo 24, estuvimos por varios meses estudiando esto, y vamos a siempre estar citando este capítulo. Es importante este capítulo, ¿no? Pero esta mañana quiero que empecemos a hablar de un tema que yo siento que es importante. Yo siento que Dios ha puesto esto en mi corazón, y el tema es la iglesia. ¿Qué significa ser parte de la iglesia? ¿Será que usted, esos son los temas que vamos a estudiar, será que usted es parte de esa iglesia que Jesucristo está edificando? Porque Jesucristo dijo, yo edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia.
Y usted y yo, bueno, yo quiero ser parte de esa iglesia que Jesucristo está edificando. Yo no quiero ser parte de cualquier iglesia, sino de la que Jesucristo está edificando. Ahora, en lo que vamos a estudiar, vamos a ver temas como cómo usted sabe que usted pertenece a esa iglesia. Si usted me está escuchando, si usted está en esta iglesia, ¿cómo usted sabe que usted realmente pertenece a la iglesia que Jesucristo está edificando? Eso es importantísimo. ¿Por qué es importante? ¿Cuántas iglesias conoce usted? ¿Cuántas iglesias usted tiene en su mente que existen? Y usted se da cuenta, wow, pero si yo tengo un tío que es testigo de Jehová, yo tengo un tío que es mormón, yo tengo un primo que es adventista, y hay un montón de iglesias. ¿Tiene familiares usted que van a la iglesia católica? Usted conoce varias iglesias, amén. ¿Cómo usted sabe entonces de que usted realmente pertenece a esa iglesia que Jesucristo está edificando? ¿Cree usted que es importante eso? ¿Conocer eso? Yo creo que es importante. Esa iglesia que Jesucristo edifica que está edificando es indestructible. Esa iglesia no se puede corromper esa iglesia. Esa iglesia es para siempre. Esa iglesia tiene que ser santa. Esa iglesia tiene que ser pura. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que está edificando esa iglesia. No somos nosotros. Nosotros somos instrumento. El pastor es un instrumento. Pero es Jesucristo el que edifica esa iglesia. Yo quiero pertenecer a esa iglesia. ¿No sé usted? Yo sí. Esa iglesia que Jesucristo está edificando es una iglesia vencedora. Amén. Es una iglesia vencedora. ¿Por qué? Porque todo aquel que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin, ese será salvo. Y solo persevera aquella persona que realmente tiene el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted jamás va a perseverar. Jamás lo va a poder hacer por sus propias fuerzas. Necesitamos del poder. Y ese poder solo lo da el Espíritu Santo. ¿Ven? Esa iglesia que Jesucristo está edificando es una iglesia pura, es una iglesia sin mancha, es una iglesia santa. Y eso es importantísimo, saber cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Creo que es importante saber qué significa santidad. Porque si usted no sabe qué significa santidad, entonces, ¿cómo va a ser usted santo? ¿Me entiende? Pero si a usted le han predicado que la santidad es no ponerse pantalón o no ponerse falda, qué sé yo, un montón de cosas que han salido por ahí, ¿no? Pero ¿qué significa ser santo? Eso es importante y eso lo vamos a ver. También vamos a ver cosas como, ¿cómo conoce usted si la iglesia es una iglesia verdadera? ¿Cómo conoce usted? Cuando usted va a una iglesia, no sé, usted ha ido de vacaciones, usted va a visitar ciertas iglesias, ¿cómo usted sabe que esa iglesia a la que usted va a visitar es una iglesia verdadera? De eso vamos a hablar también en este tema, en estas cosas que vamos a estudiar, ¿no? Una de las cosas que es importante saber es cómo es el culto. Cuando usted va a un culto, ¿qué se hace en ese culto? Eso va a determinar si esa iglesia es una iglesia verdadera o es una iglesia falsa. Hay un montón de iglesias, le mencioné al principio, ¿no? Recuerdo que hace unos años, no sé si usted se recuerda, que yo tocaba en el grupo de la iglesia. Y siempre nosotros hemos sido bendecidos con buenos músicos, dígame. Oiga, buenos músicos siempre. Ahora tenemos unos músicos excelentes, ¿no? ¿Me entiendes? Siempre, desde que yo me recuerdo que estoy en esta iglesia, siempre hemos sido bendecidos por personas que son buenos músicos. Y yo formaba parte de ese grupo, pero yo no era tan bueno. Yo no era tan bueno. Siempre luchaba con la música, ¿no? Pero nos invitaban a tocar a ciertas iglesias aquí en la ciudad. Eso significa que éramos más o menos buenos. Y entonces íbamos a tocar a cierta iglesia. Y una vez me puse a contar cuántas iglesias hispanas habían en la ciudad. Y conté aproximadamente 25 iglesias. Y una vez recuerdo que le estaba contando a mi esposa, ¡qué montón de iglesias hay! Nadie quiere ser miembro, todos quieren ser pastores. Porque usted conoce la ciudad, usted sabe cuántos hispanos habemos en la ciudad. ¿Cómo es posible entonces que va a haber 25 iglesias en esta ciudad con tan pocos hispanos? Y empecé a ir a iglesias y miraba que había unas iglesias que estaba el papá y la mamá y los hermanos, era la familia nomás, ¿no?
Ese era el grupo de iglesia, eso era la iglesia que estaba. Pero el culto, ¿cómo usted sabe si la iglesia es verdadera? El culto, ¿cómo se trabaja en la iglesia? Es otra evidencia si esa iglesia es verdadera. De eso vamos a hablar en el futuro, ¿no? ¿Qué visión tiene la iglesia? Cuando usted va a una iglesia y le hablan de una visión, por ejemplo, usted ha escuchado que en esta iglesia, nosotros le hemos dicho a usted, que usted viene a esta iglesia y usted va a escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. No nos equivocamos porque no hay una iglesia perfecta. Si usted anda buscando una iglesia perfecta, no puede estar en esta iglesia. Un hermano cuenta de que había un hermano que le dijo, hermano, yo me voy de esta iglesia, le dijo al pastor, ¿no? No fue el pastor de nosotros, fue otro pastor. No es aquí, en esta iglesia todos somos buenos, ¿no? Y le dice, yo me voy de esta iglesia, pero ¿por qué se va a la iglesia? Es que ando buscando una iglesia perfecta, eso no existe. Pero resulta que el hermano le encontró la iglesia perfecta. Y llegó a la iglesia. En ese momento que el hermano llegó, dice este hermano, ya la iglesia no era perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos. Usted y yo somos imperfectos. Si usted está buscando perfección en esta iglesia, no la va a encontrar. Amén. El pastor de nosotros no es perfecto, yo no soy perfecto, usted tampoco es perfecto, pero usted viene a esta iglesia a escuchar una cosa, a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué se hace en el culto? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué visión tiene? Y hay personas que andan buscando en las iglesias la cantidad, ¿cuántos miembros hay? ¿Ah? ¿Y será que los miembros determinan si esa iglesia es verdadera? Es calidad, no cantidad. ¿Cuánto? ¿Qué se predica? ¿Cómo viven los hermanos? Eso es una de las cosas que vamos a ver. Le estoy dando ahorita lo que vamos a estudiar en el futuro. Ahora, cuando usted pertenece a esa iglesia, ¿qué beneficios tiene usted? Eso vamos a estudiar también. ¿Qué beneficios tiene usted cuando usted pertenece a la iglesia que Jesucristo está edificando? ¿Qué beneficios? ¿Hay beneficios cuando usted pertenece a esa iglesia? Claro que sí. Cuando usted pertenece a esa iglesia hay beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Protección espiritual, crecimiento, madurez. Cuando usted pertenece a una iglesia verdadera, usted tiene que crecer, usted tiene que madurar y usted tiene que sentir protección. ¿Protección qué cosa? Espiritual. Si usted tiene un problema, usted tiene ¿cómo se llama? La facilidad de venir al pastor y decirle, ¿pueden orar por mí? Esa es una iglesia, porque nosotros somos llamados a orar unos por otros. Ahora, lo otro es, si usted pertenece a esa iglesia verdadera, ¿qué responsabilidades tiene usted? ¿Será que usted tiene alguna responsabilidad si usted pertenece a esta iglesia, a una iglesia verdadera de la que Cristo está edificando? Sí, usted tiene responsabilidades. Una de las responsabilidades es que usted tiene que vivir como es debido. Eso lo dice Pablo, ¿no? Yo oro para que ustedes se muevan o anden como es debido. ¿Qué significa eso? Eso es vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice que usted viva, que usted tiene que reflejar a Cristo. Si usted dice que usted es cristiano, usted tiene que reflejar a Cristo, que la gente lo pueda ver y que la gente pueda decir, ese sí verdaderamente es cristiano. Pero qué triste cuando dicen, ese hermano va a la paz de Cristo, ¿no? Uy, ese hermano, qué triste eso, ¿no? Pero cuando dicen, ese sí es un hermano verdadero. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya? Vivir como Cristo quiere que usted viva. Ande como es debido de gente santa, de gente cristiana. Eso es difícil, ¿sí o no? Eso es difícil. No sé si usted ha escuchado, hay personas que siempre están comentando, ¿no? Ese hermano va, ese hermano no es tan bueno. ¿Por qué? Porque el testimonio que tiene no refleja a Cristo. Eso es una responsabilidad, ¿no? Vivir. Lo otro es ser testigos. Una responsabilidad que usted tiene es ser testigo. ¿Y qué significa eso? Creo que lo hemos mencionado varias veces. Eso es predicar la palabra del Señor. Y la palabra ser testigo es ser mártir, si es necesario, morir por Cristo. Eso tiene que estar usted convencido de que usted realmente cree en el Señor Jesucristo, que Él es su Salvador. Usted no va a morir si no está convencido. Si usted no está convencido, viene el problema y ¿qué hace? Mire. Pero cuando usted está convencido, usted puede ir hasta la muerte. Usted puede tomar su cruz. Y su cruz es muerte. También lo otro, responsabilidad es sostener la iglesia. Dar a la iglesia. Porque la iglesia necesita ser sostenida, amén.
tenemos que dar. Esas son las cosas que vamos a estudiar en el futuro, ¿ok? Entonces creo que es importante. Ahora, ¿por qué yo creo que es importante? ¿Y por qué yo creo que Cristo o el Espíritu Santo puso eso en mi corazón? Cuando empezamos a estudiar Mateo 24, empecé a leer Apocalipsis y lo leí varias veces. Y leyendo Apocalipsis me doy cuenta que Jesucristo le manda mensajes a 7 iglesias. Usted lo puede ver, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, 7 iglesias. Y de las 7 iglesias, 5 iglesias no estaban caminando bien. Solo 2 iglesias, que la iglesia es Esmirna y Filadelfia, son las que estaban caminando bien. De 7 iglesias, usted puede sacar conclusiones, ¿no? ¿Será que todas las iglesias que existen en la ciudad, será que todas son buenas? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? Hay que pensar. Dice que son 7 iglesias, ya lo vamos a ver. Una de las iglesias estaba muerta. ¿Qué le parece? Qué ironía, ¿no? Si la iglesia tiene que componerse de personas que han pasado de muerte a vida. Y resulta que una de esas iglesias estaba muerta. Y otra iglesia dice que estaba tibia, ¿no? No era ni fría ni caliente, estaba tibia. Y otra iglesia tenían pecado en la iglesia y estaban tranquilos. Cuando usted ve todo eso, digo yo, es necesario saber entonces cómo se tiene que formar la iglesia. ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿Cómo se conoce la iglesia verdadera? Y eso es lo que Dios puso en mi corazón. Vamos a ver, yo lo que quiero que nuestra iglesia sea una de las 2 iglesias esas que vamos a ver en Apocalipsis, ¿no? Una iglesia verdadera. Y vamos a ver cómo se conoce. Eso es lo que vamos a ver en el futuro, ¿no? Ahora, cada iglesia de esas 7 iglesias que le acabo de mencionar, o las 7 iglesias que habla Apocalipsis, tienen ciertas características. Y usted puede ir notando, vamos a ir notando una por una las características de estas iglesias. 7 iglesias que hay. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, el Señor le reprocha algo. Se conoce porque el Señor le reprocha algo y había dejado una cosa. ¿Qué cosa había dejado la iglesia de Éfeso? Aquellos que conocen, el primer amor. Vaya conmigo, por favor, se me fue el tiempo rapidito, no esa introducción, pero para que usted vaya captando de lo que vamos a estar estudiando en estos domingos que vienen. Si usted está en Apocalipsis 2, en el versículo 4, y dice así, dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Y cuando yo veo ese versículo, si usted ve el versículo 3 y el versículo 4, a simple vista usted puede decir, bueno, esa iglesia sí es cosa seria, esa iglesia es verdadera, esa iglesia está haciendo cosas extraordinarias, pero una cosa le hacía falta. Lea el versículo 3 conmigo, el versículo 3 y el versículo 4, mire. Bueno, empecemos el versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Tremenda esta iglesia, ¿no? Hacía obras, amén. Trabajaba para el Señor, ¿qué dice el versículo? Amén, arduo trabajo. ¿Y qué más dice ahí? Y paciencia. Qué tremenda iglesia esta, ¿no? A simple vista usted puede decir, ¿qué iglesia? Trabaja para el Señor, hacen cosas para el Señor, pero no había palabra, eso es importante. Dice, y que no puede soportar a los malos. Cuando ves una persona mala, una persona que está cometiendo pecado, no lo soportas. Probablemente hacían lo que Mateo 18 dice, ¿no? Que buscaban 1 o 2 testigos y ponían disciplina en la iglesia. No puedes soportar pecado en la iglesia, eso es lo que está diciendo. No soportas a aquellas personas malas. Y has probado a los que dicen ser, ¿qué dice? Apóstoles. Tienes la capacidad, tienes doctrina, tienes capacidad de poder probar a aquellas personas que supuestamente son apóstoles, los puedes probar. Serán tremendos estos hermanos, ¿no? A simple vista le dije, esto es buenísimo, ¿no? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Conoces la palabra de Dios? Puedes probar a las personas y los has hallado mentirosos y no soportas el pecado en la iglesia. Pero has dejado una cosa tan importante y es el primer amor.
Tremendo, eso es importantísimo. Se lo voy a enseñar el domingo que viene porque se me fue el tiempo. Pero eso vamos a estar estudiando, cosas que aparentemente esta iglesia hacían buenas, pero habían dejado una cosa. Y así cada iglesia se va a dar cuenta usted de que tenían cierta apariencia de cristianismo. Uno dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Póngase de pie. De eso vamos a estar estudiando para que nuestra iglesia sea una iglesia verdadera, una iglesia que se predique la palabra del Señor, no solo tener conocimiento, porque tener conocimiento es bueno, pero vivir una vida cristiana, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Señor Jesús, te damos gracias.